Nada, como os decía, ¿qué tal, Dani? Muy buenas ¿Qué tal? tardes. Muy buenas Pues tardes, muy ¿qué tal? bien. ¿Tú qué tal? Bien, muy bien. Aquí en casa, bueno, lo habitual. Ya no podemos hacer otra cosa casi. Les estaba contando a nuestros seguidores que no hemos hablado de las preguntas, así que estás abierto a que te preguntemos casi cualquier cosa, que preparen ellos Sí, también sus preguntas y es un lujo tenerte con nosotros. nada, Voy un a placer. empezar, igualmente, voy a empezar haciendo una pequeña introducción tuya, aunque eres un personaje sobradamente conocido. Dani García es chef español con una gran proyección internacional. La verdad es que es un logro. Tienes 3 estrellas Michelin. La primera ya conseguida solamente con 25 años con tu proyecto Tragabuches. En la actualidad lideras el grupo gastronómico que lleva tu nombre y que gestionas diferentes proyectos gastronómicos. Luego, si te parece, hablaremos de cómo la crisis del coronavirus os está afectando en cada uno Ujú. de ellos. Todos conocemos tus restaurantes Vivo, Lobito de Mar y bueno, pues además eres archiconocido por tu participación en la tele, hacer de comer en televisión española. Así que bienvenido a Juntos con la Hostelería y hablemos de hostelería porque pronto esto volverá a la normalidad y tenemos que estar preparados para cuando esto suceda. A mí me gustaría, Dani, preguntarte cómo estás afrontando estos días, bueno, estas ya casi semanas y meses, ¿a qué dedica su tiempo, Dani García? Bueno, yo creo que ha ido cambiando mucho, ¿no? Desde el principio que, bueno, nos lo tomamos con cierta extrañeza, ¿no? Porque la verdad que es una situación totalmente inusual. Yo vivo con mi hija pequeña, la mayor estudia en Londres, pude traérmela en el último momento, así que estamos aquí los tres. Intenté tomármelo dentro de la nefasta situación, ¿no? Como una especie de regalo, entre comillas, ¿no? El poder estar con la familia en casa y es lo que básicamente he hecho, cocinar, colgar vídeos y no tenía mucha apetencia de trabajar en sí, ¿no? De ponerme en el ordenador, de hacer cosas del día a día del trabajo y así he estado un poco 2, 3 semanas, ¿no? Ya luego evidentemente va pasando el tiempo, te vas relativamente acostumbrando o siendo sobre todo un poco realista lo que está pasando a tu alrededor y ya empiezas a darle un poco más de vuelta a la cabeza, ¿no? Y al final, la verdad que ha cambiado mucho mi situación del primer día que empezamos a hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya hoy pues ya estamos trabajando un poco más, hoy he ido a la oficina, por ejemplo, y ya estamos un poco pensando en el futuro, ¿no? Que no es fácil, ¿no? Pero bueno, sí pensando un poco en diferentes tipos de escenarios y posibilidades, ¿no? ¿Puedes darnos algún detalle de esta fase de la desescalada, cómo la estáis afrontando? Bueno, yo te voy a ser muy sincero, ¿no? La verdad que también pienso de que hostelería es una palabra que engloba muchas cosas, ¿no? Y cada negocio tiene una situación totalmente diferente, ¿no? Y cada negocio se afronta de una manera diferente. No es lo mismo un negocio pequeño familiar que negocios como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tenemos cerca de 600 trabajadores, que son restaurantes que reciben mucha cantidad de gente. O sea, un día de invierno malísimo en Marbella pueden ser 60, 70 personas tranquilamente, ¿no? Y un buen día ahora en verano 400, 500, ¿no? Por lo tanto, Mm. evidentemente yo te puedo dar la opinión de lo que yo pienso de mi negocio, que es el que conozco a la perfección y bueno, es diferente probablemente del negocio familiar o de cualquier otro tipo de negocio, ¿no? Y el nuestro, aún así te digo que creo que también son momentos de escuchar, de ver, de reflexionar. Es difícil sentar cátedra en una situación así, a pesar de que veo constantemente cientos y cientos de opiniones de todo tipo de lo que se debería hacer, ¿no? Nosotros, sinceramente, yo creo que estamos relativamente atrincherados, observando y viendo un poco qué pasa, porque eso cambia cada día. O sea, si tomas una decisión bueno, hace 4 semanas parecía que íbamos a abrir en septiembre, hasta la Navidad, ¿no? Se Ujú. escuchó por ahí en un par de días, ¿no? Hace 2 semanas parecía que había que poner mamparas por todos lados. O sea, luego, o sea, una situación tan sumamente inusual para todos que cambia cada día y que por lo tanto tus pensamientos, tus soluciones tienen que ir cambiando también según un poco vaya pasando, ¿no? Y en eso estamos, de verdad, en un momento de reflexión, de mirar, sin prisas por abrir, te digo Ujú. también Sí. sinceramente, creemos que es mucho más seguro y mucho más sano para la empresa, para el empleado, para el cliente, para el negocio, para todo, intentar aguantar también lo máximo posible dentro de la realidad,
pero yo creo que nosotros, por ejemplo, tanto en Marbella como en Madrid, no abriremos hasta mediados de junio, finales de junio, tranquilamente. O sea, es nuestra visión, ¿no? El delivery no nos sirve como tal, tampoco. Ya hicimos delivery durante 3 días, decidimos dejar de hacerlo no porque no funcionase, porque funcionaba bastante bien, pero sí por el riesgo del equipo, ¿no? Del contagio verdaderamente a nuestro equipo y dejamos de hacerlo y ya vimos también un poco que se facturaba y que no. O sea, no son negocios muy grandes y es bastante complejo que el delivery ayude. El delivery puede ayudar cuando está abierto, pero abrir para el delivery, insisto, en mi en tu negocio, en mi negocio. formato, en nuestra manera de entender esto, ¿no? Bueno, me alegro de la gente que hace delivery porque yo mismo aquí en Marbella pido, ¿sabes? Y soy feliz, ¿sabes? Y ahí pido a mis amigos. Pero en nuestro caso, nuestro formato de negocio es pan para hoy y hambre para mañana, o sea, si somos realistas, ¿no? ¿Y englobas en el mismo saco el takeaway también? Sí, es que, bueno, es lo mismo. O sea, al final es una cuestión de salir a cocinar de una manera u Ujú, otra, ¿no? Pero ujú. es de salir un poco. Yo creo que, que es como te digo, o sea, es pan para hoy o para mañana. O sea, puede ayudarte ligeramente en determinado tipo de negocios, ¿no? Pero en los nuestros, que como te digo, son grandes, que son un volumen de gente bastante grande, tanto de empleados como de clientes, Mm. creemos que abrir solo y exclusivamente para eso es un gasto que no nos aporta absolutamente nada más que riesgo, sinceramente. Preguntarte por tu opinión, ¿cómo ves esta vuelta, ¿no? Escalonada? A partir de hoy ya pueden abrir en algunas zonas de España las terrazas. ¿Cuál es tu visión de cómo va a afrontar el cliente la vuelta a la normalidad? ¿Y cómo ves a ese nuevo cliente yendo a comer a tus restaurantes o a los restaurantes en general, a la Eh, hostelería? yo creo que ahora mismo con miedo, ¿no? Yo creo que estamos todavía en la fase del miedo, ¿no? En la fase del desconocimiento también. Yo cuando voy a la compra noto que hay miedo. O sea, es decir, o sea, cuando viene alguien a entregarme un paquete, noto que hay miedo y respeto, ¿no? A pesar de que es verdad que vemos muchos vídeos de gente un poco a lo loco, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente tiene y siente miedo, ¿no? Yo al final aquí no se ha abierto, pero si se hubiera abierto hoy, por ejemplo, en Marbella, no tengo claro que yo hubiera ido a comer a ningún restaurante. Sinceramente, miedo, respeto, dudas. Yo creo que tiene que pasar el tiempo. Y el tiempo va a poner todo en su sitio, eso también lo tengo claro, ¿no? Pero es cierto que ahora mismo son momentos, como te digo, de estar atrincherado, mirar un poco qué pasa, qué siente la gente. Pero la verdad que al cliente lo veo con relativo miedo, respeto, como queramos llamarlo, ¿no? Y verás un nuevo cliente en tus restaurantes, un cliente, hemos hablado con algunos de los compañeros tuyos de sector, hablando de un cliente más local, más de barrio, cuidando a Bueno, ese pero cliente cercano. esto es obvio, ¿no? Porque si no pueden venir de fuera, o sea, solo te queda esto, ¿sabes? Dios, o sea, que bueno, nosotros tenemos un poco una suerte relativa también de tanto en Madrid como en Marbella vivir de gente muy de aquí, que no quiere decir, lo que pasa que es cierto, yo por ejemplo vivo en una zona donde viven bastante extranjeros, pero que se han ido todos, o sea que hay muchos residentes que no está aquí, o sea, yo hoy soy prácticamente solo en mi zona, en la cual normalmente siempre vive gente, pero son fuertes, son de fuera, ¿no? Evidentemente, pero eso es una cuestión, como te digo, bastante lógica, ¿no? Si no te dejan viajar, no puedes venir, pues no, pues solo habrá que tirar del cliente de aquí. Nosotros, en ese sentido, hacemos escenarios de un 30% menos, de un 50% menos, con respecto a cualquier otro año, ¿no? De ocupación, ¿no? Y frente a eso, pues luchar, evidentemente. Yo creo, lo que hay que tener claro que el 2020 no es un año para sobrevivir. Punto. O sea, quiero decir, no hay que buscar más allá que la supervivencia de tu propio negocio, ¿no? Y a partir de ahí ya veremos el 21, ¿no? Pero el 20, sinceramente, creo que básicamente hay que buscar la supervivencia. O sea, digo, todo el mundo está tocado y lo que hay que hacer es sobrevivir como sea y apretar a los dientes pues, al máximo, ¿no? Te preguntaba muy al principio uno de los seguidores por el tema de los catering. ¿Cómo lo ves este negocio de los catering? Complicado, ¿no? Porque es que tampoco se ha dado información. Es que te insisto, yo es que tampoco quiero sentar cátedra de
sabemos nada, ¿no? O sea, no se ha dado mucha información del mundo del catering. Yo sé, es verdad que por Lourdes, ¿no? Que es la persona o la directora que nos lleva todo el tema del catering, están bastante preocupados. Tenemos bodas firmadas, tenemos un montón de cosas, ¿no? Pero no se ha dado todavía la información necesaria, ¿no? De lo que se va a hacer o lo que se puede hacer, ¿no? Al final eso evidentemente depende del gobierno, ¿no? Y de lo que dictamine, ¿no? Y pues haremos igual que como en los restaurantes, ¿no? O sea, según las normas ya iremos decidiendo qué hacer o qué no hacer. O sea, yo creo que de verdad lo que sí está claro es que son situaciones en las que cada día cambias de opinión porque cada día pasan cosas diferentes, para mejor, para peor, pero pasan cosas diferentes, ¿no? Y hay que estar, como te digo, atentos, sentados, reflexionando y mirando qué pasa y tomando decisiones según vaya pasando, pero también con tranquilidad, es lo que te digo, ¿no? Si nos hubiéramos vuelto locos hace 3 semanas comprando mamparas porque queríamos abrir mañana, pues imagínate dónde estaríamos, ¿sabes? Con miles de euros. Es que yo tengo presupuestos por ahí de miles de euros, ¿eh? En mampara, en EPIs, en absolutamente todo, ¿no? Por eso creo que también es el momento de pensar con la cabeza y no con el corazón, ¿no? Y hablemos de las cartas, si te parece, que siempre es un tema que nos preguntan. ¿Estáis pensando de alguna manera, en digitalización, en avanzar en estos proyectos de cara a la vuelta? Sí, eso lo estamos haciendo ya, porque además era una cosa que es cierto que nosotros somos muy artesanos, ¿no? Somos muy me gusta el papel de la carta, lo que representa, ¿no? Todo este tipo de situaciones y cambiamos mucho y gastamos mucho dinero, ¿eh? En nuestra empresa en carta y en papel y en imprenta, etcétera, etcétera. Evidentemente son otros tiempos, estamos en otro escenario y sí, ya estamos trabajando en eso, ¿no? Y al final digitalizaremos, pero además la parte digital también va a ser bastante más barata que el hecho de tener caja y caja almacenadas de carta, porque nosotros somos de los que las cambiamos constantemente, ¿no? Pero es cierto que hay veces que vas a sitios donde ya en su momento, ya no digo ahora, ¿no? Las cartas ya parecían que tenían, o sea, habían pasado por la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? O sea, y ya daba un poco de repelús, ¿no? Pero muy Imagínate bonitas, ahora. mira, lo dice ahí una seguidora, son preciosas las cartas del Vivo. No, no, está claro, y lo son, ¿no? Y nos da cierta pena, ¿no? Pero también pensamos que, evidentemente, estoy leyendo por ahí QR, o sea, hay millones de posibilidades, ¿no? A nivel digital y sí que estamos trabajando en eso y lo haremos, ¿no? Pero por una cuestión también, oye, queremos que el cliente se sienta cómodo y esto sí que es cierto que vamos a trabajar todo lo posible para que eso pase, ¿no? Y la creatividad también en la cocina. Cuéntanos un poquito en lo que estáis trabajando en el proceso creativo de lo que veremos en la reapertura. Bueno, ahora mismo estamos en leña, el proceso creativo, yo creo que la gente echa de menos lo de siempre, o sea, lo decía, o sea, no hay que ponerse verdaderamente ahora a hacer un vivo diferente, ¿no? O un lobito diferente, ¿no? Es cierto que abrimos un nuevo concepto que es leña, por lo tanto sí que ahí pues estamos bastante encima, ¿no? De ello y haciendo cosas diferentes, o sea, leña al final no deja de representar un poco lo que el lobito era al pescado, pero a la carne, ¿no? Y la creatividad, de verdad, no hemos trabajado en la creatividad ni de Vivo ni de Lobito, porque al final yo creo que lo que la gente está deseando es salir y comerse unas puntillitas fritas o un arroz de chuleta o comerse en Vivo, no sé, la torrija o yo qué sé, ¿sabes? O el tartar de atún, ¿no? Yo creo, yo mismo, vaya, no he conseguido coquina en 2 meses, la verdad. Me ha sido complicado y lo que tengo ganas es, de verdad, que abra Lobito y poder ir a comer tranquilamente lo de siempre, ¿no? Decía uno de los seguidores que gracias por hacer fáciles esas recetas en tu cuenta de Instagram. Bueno, la verdad que para mí es divertido, ¿no? También tengo el bagaje de la tele y al final soy tímido, ¿eh? Porque soy bastante tímido, pero es cierto que muchas veces ya, pues después de hacer tantas cosas y tantos años, al final Pierdes la uno va vergüenza. perdiendo. No, sigo siendo tímido, ¿eh? Pero es cierto que hay una cosa que me gusta por encima de todo y es la pasión por mi trabajo, ¿no? Y la verdad que nosotros hemos aprendido también compartiendo, y yo he aprendido viendo a compañeros compartir recetas, y a mí me encanta compartir recetas. Y he compartido arroz con leche de Lobito y de Vivo, que son recetas para nosotros súper importantes, pero que nos da igual. Y además intento explicarlas de la manera más didáctica posible para que la gente verdaderamente lo haga y lo entienda. Y me apasiona ver es que te voy a decir cientos, ¿no? Es que miles, ¿no? En estos meses y en esta semana que han replicado la receta y a veces alucino porque es que es clavada, vaya, o sea, absolutamente clavada, ¿no? Y eso, pues mira, por lo menos te hace feliz, ¿no? Porque al final el trabajo de cocinero y el trabajo también de la hostelería es hacer feliz a los demás, ¿no? A través de la comida, a través del servicio, a través del vino, del ambiente, de la música, de la luz, ¿no? Todo ese tipo de cosas son importantes, ¿no? ¿Y qué haríamos
nosotros sin hacer feliz, ¿no? A la gente que va a los restaurantes, ¿no? O sea, que si lo puedo hacer a través de la pantallita de una red social y cocinar para ellos y que ellos lo hagan y lo repliquen y les salga mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Hablemos de tus empleados. Creo que hay alguno por ahí siguiéndote que además dice que tiene muchas ganas de empezar a cocinar en las cocinas de tus restaurantes. Cuéntanos esa iniciativa que veíamos en redes sociales hace unos días, ¿no? Que decías que los primeros beneficios de cuando abráis irán destinados a tus empleados. ¿Cómo se fragua esa idea? Y bueno, imagino que la reacción ha sido espectacular. Bueno, tanto Laura como Javier como yo, que somos los tres socios de la empresa, así que es cierto que estamos bastante apegados al personal y somos gente joven. Yo he salido de la nada, o sea, básicamente al final yo he sido un empleado básicamente toda mi vida y ahora tengo la posibilidad de tener empleados conmigo, aunque sigo sintiéndome uno más del equipo, pero solo con la posibilidad y el poder de tomar decisiones, pues por ejemplo, como esa, ¿no? Como te decía, un poco para nosotros el 2020 ya lo dimos por perdido el primer día que se dio el estado de alarma y nos pusimos un poco a hacer números y balance de lo que podíamos llegar o no llegar a hacer y lo que queríamos era sobrevivir, ¿no? Pero también, sobre todo, queríamos lanzar un mensaje un poco al equipo, ¿no? A toda la gente que al final está con nosotros, que se iba a un ERTE, porque no hay otro remedio, porque si no al final la empresa desaparecería y al irse a ERTE pues siempre te queda un poco esa sensación también sumamente extraña, ¿no? De qué pasa, ¿no? La empresa está con nosotros, somos de la empresa, no somos de la empresa, porque eso es la realidad también, ¿no? Y queríamos simplemente mandarle un mensaje de cercanía, ¿no? Un mensaje vamos a estar ahí a la vuelta también. O sea, no solo vamos a estar ahí, sino que ese 30% de que no vais a cobrar ahora lo vamos a devolver como sea. Porque al final, como te decía, damos por hecho de que el 20, incluso el 21, no vamos a luchar por tener unos beneficios, sino por sobrevivir y seguir creciendo y seguir haciendo aún más sólida nuestra empresa, ¿no? Ganar dinero está bien, es necesario para una empresa, pero una empresa también puede subsistir tranquilamente 2 años sin dar beneficio y que no de pérdida, evidentemente, ¿no? Entonces, dentro un poco de ese control, vimos que económicamente y financieramente, la verdad, llevamos 6 años bastante buenos, ¿no? Tenemos bastante músculo financiero y tomamos la decisión en pro del equipo, pero sobre todo por lo que viene, ¿no? O sea, oye, el mensaje era muy claro, ¿no? Y el mensaje era, chicos, pues, seguimos aquí y vamos hasta aquí a la vuelta, ¿no? Y eso es lo que haremos, ¿no? O sea, todos los beneficios lo destinaremos a ello. Y claro, puedes imaginar que el equipo feliz, ¿no? Incluso hubo gente del equipo que llamó diciendo que si no hacía falta, que no. O sea, es decir, que si para la empresa era complicado, que a ellos no le hacían falta tampoco, que habían hecho números y que no hacía falta que no. Y eso es muy bonito, ¿no? Al final hay que comprender que los negocios y las empresas las hacen las personas y tienes que estar con y por ellas, ¿no? Sin duda, ¿no? Pues nada, eres único, te dicen por ahí, y que, No, y que les encanta tu forma de ser. no. El proceso de selección de los restaurantes y las estrellas Michelin, no sé si se verá alterado de cara al año que viene. ¿Tienes algún input en cuanto a Bueno, esto? yo dejé la alta cocina el año pasado, por lo tanto soy relativamente fuera un poco de esa carrera, pero también me han preguntado mucho por eso esos días, ¿no? Y hay una cosa que para mí es importante. Yo creo que hay dos fases también en el momento un poco o en esa crisis. Una es esta fase, que si tú llegas sano, o sea, si tu empresa está sana y llegas sana al primer día de estado de alarma, tienes bastantes más posibilidades de salir, siendo el negocio que sea. O sea, siendo un negocio con estrella Michelin, siendo el kiosco de pipa de la playa, o siendo un chiringuito, o una pizzería, o lo que sea. O sea, eso es una cosa que es matemática. Si tu negocio está sano, antes de llegar ahí ya tienes más posibilidades. Si tu negocio está pasando por las razones o las circunstancias en que sean, un mal momento, sea un kiosco de pipa o sea un restaurante con estrella Michelin, pues probablemente lo vaya a pasar mal en la crisis, en la segunda fase de la crisis, que es el salir de ella, ¿no? Yo creo que, como te digo, esa es una y la otra es cuando vuelves a abrir, ¿no? Cuando vuelves a abrir, el chorro de gastos se multiplica y no sabes si van a venir 1, 0 o 50, la verdad, por lo menos a día de hoy, ¿no? Mañana no sé, pero a día de hoy yo creo que esa es un poco la sensación. Entonces da igual estrella Michelin o no estrella Michelin, al final es una cuestión de la parte financiera del negocio y punto, ¿no? Y hay negocios con estrella Michelin que son rentables y hay otros negocios con estrella Michelin que no lo son, pero igual que hay pizzerías que no son rentables y hay pizzerías que lo son.
Yo me cansa mucho y a pesar de que estoy, como te digo, fuera un poco ya de la órbita de los restaurantes con estrella Michelin, pero sí es cierto que me cansa mucho de escuchar que si que no son rentables, que hay millones de negocios de hostelería que no son rentables y no tienen estrella tampoco, ¿no? O sea, que es una cuestión compleja, o sea, depende mucho del sitio, depende de millones de cosas y circunstancias, ¿no? ¿Y toda esta crisis afectará tus planes de expansión, Dani? ¿Cómo lo tenéis planteado? Bueno, ahora mismo la verdad conseguimos abrir Qatar, que solo abrimos Vivo Doha en enero, y Vivo Doha en enero, la verdad que genial y perfectamente, pero bueno, con el estado de alarma también allí también se decidió cerrar todos los restaurantes y además venía época de Ramadán, que es la que están ahora mismo, y Wow. posteriormente el verano, el infierno del verano Wow. del desierto, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Por lo tanto ya se cerró sabiendo que volveríamos a abrir en septiembre, ¿no? O sea que en Ujú. septiembre volveremos en Doha, ¿no? Luego es verdad que en junio, ahora básicamente, en nada, primero hacíamos un pop-up de Vivo y Lobito en Jeddah y en septiembre abríamos los restaurantes en Jeddah. Eso sigue igual, pero se ha atrasado meses, ¿no? En Miami exactamente igual, íbamos a hacer Vivo y Lobito a la vez y se ha atrasado un poquito. En Nueva York íbamos a abrir en noviembre y al final va a ser en marzo del 21, ¿no? En París igual, pero realmente todo sigue prácticamente igual, ¿no? Amsterdam un poco más de duda y tal, pero lo demás sigue exactamente igual, ¿no? Y nosotros ahora luego tengo una reunión también con Estados Unidos, ¿no? Y seguimos trabajando relativamente normal. De hecho, es verdad, he comentado con algún amigo que tengo la sensación de que la gente fuera tiene otra manera de entender el business también, ¿no? Otra manera de entender el negocio, ¿no? O son menos pesimistas que nosotros, ¿no? O sea, ¿Por que los qué? españoles, ¿Ves porque los que aquí españoles nos hemos somos parado así. un poco o qué? Bueno, aquí somos frágiles, ¿no? Somos de protestar, de meternos la cabeza debajo de, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, en Estados Unidos a mí me gusta siempre un poco la predisposición de la gente, ¿no? No hay miedo al fracaso, si fracasas te levantas. Aquí en España es verdad que tienes un poco esa sensación de que si estás cerca del fracaso eres un apestado, entre comillas, ¿no? Y a ver, no pasa nada, o sea, digo, la vida sigue, te puedes caer y te puedes levantar otra vez, ¿no? Y es cierto que esa sensación la tengo fuera y no la tengo aquí, la verdad. Mm. Y te preguntan por planes en España, Bilbao, Barcelona, ¿qué para Bueno, cuándo? es complicado, no sé, siempre para nosotros fue complicado porque al final es cierto que no hemos encontrado un formato de restaurante que no vale para toda España. ¿Sabes? O sea, vale para ciudades grandes, vale para ciudades. Aunque alguien me puede decir ahora mismo, ¿y Tarifa por qué? ¿No? Es verdad que hay cierto dosis de romanticismo en nosotros de vez en cuando. Y Tarifa, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Es un poco ese punto romántico que es una cuestión de Andalucía, del sitio, del entorno y porque nos apetecía tener un vivo en la playa, ¿no? O sea, pero es complicado, ¿no? Al final tenemos restaurantes que digo que funcionan cuando van más de 300 personas al día, ¿no? Y probablemente hay ciudades en la cual correríamos muchos riesgos, ¿no? Que no sea Madrid. Barcelona me apetece hace muchísimo tiempo, pero no sé si fuéramos capaces de hacer un restaurante de ese tipo. Tenemos que cambiar el formato del restaurante y hacer restaurantes probablemente un poco más pequeños para acudir un poco a ciudades de ese tipo. Pero no es una cuestión de, oye, ya sé que estamos en Marbella también, ¿no? Pero es verdad que Marbella tiene una capacidad alucinante. O sea, yo, tiene 6 meses que son absolutamente brutales, ¿no? O tenías, es decir, por el año que viene. El Volverán. año que viene ya. Y te preguntaban hace un poquito por el tema de los pinchos, que cómo veías la hostelería de pinchos en Jo, el País bueno, Vasco. bueno, eso yo creo que sí es evidentemente ese tipo de cosas que se habla o ya durante muchos años. O sea, es decir, no es una cuestión tampoco de ahora. Lo que pasa es que ahora, evidentemente, pues tiene mucha más importancia, ¿no? El tema pincho es una cuestión verdaderamente cultural, visual, el estar allí, ¿no? El pasear por lo viejo, ¿no? En Donosti, ¿no? Yo que he vivido allí y que empecé con Martín Berasategui lo he vivido, bueno, pues básicamente toda mi vida, ¿no? Y me Claro. encanta, ¿no? Pero bueno, evidentemente la salud y el hecho de la seguridad a nivel sanitario en un restaurante es vital y que habrá que cambiarlo. Pues imagino que sí, o sea, es decir, imagino que evidentemente habrá que plantearse otra manera de hacerlo, ¿no?
Pues por ir cerrando, Dani, un mensaje veo que ahora es momento de pararse, de pensar, de ver cómo avanza, pero no sé, algún consejo que quieras transmitir a todos esos hosteleros que nos siguen y que, bueno, están abriendo estos días y que están ya preparados para recibir a sus clientes. Yo, de verdad, no me gusta tampoco, te puedo decir lo que yo siento a nivel muy personal, ¿sabes? Decir, y lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo creo que son momentos, sinceramente, de pensar con la cabeza más que con el corazón, ¿no? Y precisamente el mundo de la hostelería somos extremadamente pasionales, ¿no? Somos gente que nos partimos la boca por y por nuestro negocio, ¿no? Y también es cierto de que si tu negocio está en la UCI, a lo mejor es el momento de chaparlo y pensar en otra cosa. De verdad, que muchas veces es muy duro. Yo lo he vivido en mis propias carnes hace 8 o 9 años. O sea, es decir, en el sentido de que muchas veces te agarras al negocio sí o sí por encima de todas las cosas, ¿no? Y probablemente hay que ser fríos para cualquier tipo de situación, ¿eh? O sea, estés bien o no estés bien, yo creo que hay que helar el corazón, que yo lo digo muchas veces, y esa parte pasional que es muy característica de cualquier hostelero, y pensar mucho más con la cabeza y tomar decisiones serias, sea la que sea. O sea la que sea, porque habrá gente en todo tipo de situaciones. Y si ven que verdaderamente no hay posibilidades, que no aguanten. O sea, que cierren y vuelvan a pensar en otra cosa. De verdad os digo, porque al final el mal es mucho peor. O sea, dentro de 6 7 8 9 meses el mal es bastante, bastante peor, ¿no? Y sobre todo eso, pensar de verdad, reflexionar, mirar el escenario, comerte la cabeza y ver qué posibilidades hay siendo realista, insisto, porque yo creo que somos el gremio más pasional del universo. O sea, yo creo que no hay un ámbito profesional que crea tanto en sí mismo como los hosteleros en general, ¿no? Y hay veces que sí, que evidentemente hay que poner esa pasión, pero también hay que ponerle cabeza, ¿no? Para salir de situaciones como esa. Pues ha sido un lujo, Dani, y bueno, pues Nada. nada, luego léete los comentarios de la gente que están encantados de todo lo Es que que dice, pasa además muy rápido. están muy, sí, pero bueno, están muy de acuerdo contigo. Además hay alguno que se ha visto alguna vez en un caso parecido de tener que cerrar y volver a abrir. Así que nada, ha sido un lujo. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos por estar con nosotros hoy. Gracias, Dani. Gracias a Placer. ti, hasta luego. Hasta luego.